Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Cordial saludo. Hoy estamos aquí reunidos con la idea de compartir algunos conceptos sobre viruela símica, haciendo énfasis en qué podemos hacer en control y prevención. Esta emisión de hoy está dirigido a todo el personal que trabaja en el área de la salud. Mi nombre es María Angélica Maya, yo soy especialista en medicina interna y especialista en enfermedades infecciosas. Trabajo en el Hospital San Vicente Fundación y asesoro a la Dirección de Salud de la Gobernación de Antioquia. Muchas gracias por estar hoy aquí reunidos, gracias a los que nos escuchan desde diferentes regiones. El acercamiento de hoy está dado en este orden. Vamos a tener un recorrido por la epidemiología actual de lo que es la viruela símica. Vamos a hablar un poquito del virus monkeypox y sus características, la enfermedad, viruela símica como tal, un recorderis pequeño, pero nos vamos a centrar grandemente en lo que es protección, control y prevención, tanto para los trabajadores de la salud como para las personas de la comunidad que están expuestas a esta enfermedad. Entonces, para el 13 de octubre tenemos unos datos bastante importantes, sobre todo porque Colombia viene apareciendo en el top 10 de los 10 países que más viruela símica han tenido hasta ahora en este brote del 2022. Aquí en este mapa, en azul, ustedes pueden ver los países que más casos de viruela símica han tenido por fuera de África. Es llamativo que en las últimas semanas epidemiológicas, la enfermedad se ha concentrado en la región de la parte norte de América, de la parte norte de Sudamérica, incluyendo pues Colombia, Perú y Brasil como los países más afectados. Para el 13 de octubre, la OMS nos reporta 72.198 casos confirmados de viruela símica por fuera de África. Para ese mismo día tenemos registrados 28 muertes y ya son 109 los países que se suman reportando casos de esta enfermedad. Tenemos un comportamiento que desde los CDC de los Estados Unidos nos muestra cómo los grupos etarios más afectados están entre 30 y 35 años,
pero no es despreciable la cantidad de personas afectadas entre los 21 a los 31 años. Y cuando miramos la clasificación de esas personas que están afectadas por la enfermedad, los hombres son en forma muy importante quienes llevan la delantera en la infección. Y se ha visto a partir de, a través de estos meses que viene transcurriendo esta enfermedad por fuera de África, cómo la población de hombres que tienen sexo con hombres ha sido la más afectada y también hombres transgénero y eso no solamente lo reporta Estados Unidos, sino que también nos lo reporta la OPS. Cuando la OPS tuvo registro de 5.764 casos que dieron información sobre sus características de cómo vivían la sexualidad, 98% dijeron que eran hombres entre 18 y 44 años, 61 casos eran menores de 18 años, 86% se identificaron como hombres que tienen sexo con hombres. Esta sigla HSH es una sigla internacional para denominar esto de hombres que tienen sexo con hombres. Y una cosa bastante importante, la mitad, 52%, eran personas que vivían con el VIH. Entonces, se ha empezado a relacionar fuertemente el contacto en la desnudez, el contacto íntimo piel con piel, en la transmisión de esta enfermedad y por cuestiones, digamos, que pueden ser casi que furtivas, el brote se ha concentrado en la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres y está relacionado con relación sexual y enfermedades de transmisión sexual, no solamente VIH, sino otras enfermedades de transmisión sexual han aparecido como importantes en estas personas dado como sífilis, gonorrea y clamidia. En cuanto a trabajadores de la salud, el 7% son trabajadores de la salud y uno es una persona que ha declarado haber estado expuesto en el trabajo. Los otros se está estudiando cómo pudieron infectarse, pero esto nos lleva a decir que las infecciones dentro del ámbito laboral han sido la excepción, han sido muy poco frecuentes. Asimismo, la mortalidad ha sido muy baja. Dos personas confirmadas en la región de las Américas, fallecidas y 4 en estudio. Y aquí hay que hacer una claridad porque algunas personas han fallecido con monkeypox, pero no por monkeypox, es decir, tienen enfermedades graves, muchas veces relacionadas con su estado serológico de VIH y fallecen estando infectados con monkeypox, pero fallecen por otra enfermedad oportunista relacionada con su estatus inmunológico. Si revisamos para el 10 de octubre, el Instituto Nacional de Salud nos dice que en Colombia se han diagnosticado 2.730 casos, de esos 725 son activos. La hospitalización está calculada en Colombia en 1.4%, es decir, es un porcentaje de hospitalización muy bajo. La gran mayoría de estos pacientes son manejados ambulatoriamente y el 98%, así como lo veíamos en la diapositiva anterior, en Colombia son hombres. Los casos que se han notificado son mayoritariamente hombres. Sin embargo, quiero llamar la atención que el número de mujeres afectadas viene creciendo en América Latina en las últimas semanas. Esto probablemente es dado por eh, hombres o contacto de hombres con mujeres que viven y comparten íntimamente con hombres y con mujeres y de esta forma pues las mujeres también terminan siendo afectadas. En estudios que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, en conversación con los grupos más afectados, han salido estos temas a la discusión y es como algunos hombres viven su contacto en la desnudez, no solamente con hombres, sino también con mujeres, o viven intradomiciliariamente con mujeres y en el contacto estrecho intradomiciliario, algunas mujeres pueden verse afectadas. Este punto es importante, estamos viendo este cambio en las últimas semanas y esto se requiere ser monitoreado. En nuestro país también la edad
más afectada es entre 30 y 39 años. Quiero llamar la atención también entre las personas de 20 a 29 años, que es un grupo muy importante a considerar, y también en este grupo etario, los niños menores de 18 años, también hemos visto cómo vienen creciendo, probablemente de la mano de o una sexualidad muy temprana o de un contacto íntimo con madres infectadas. Entonces, llamar la atención, pues siguen siendo la minoría, pero aquí hay un grupo importante a monitorear porque son los niños pequeños o las mujeres, especialmente las mujeres en estado de embarazo, probablemente vulnerables a más complicaciones, entonces hay que monitorear este punto. Las direcciones territoriales que más casos han notificado son Bogotá y Antioquia, de lejos con el resto de territorios del país. Cuando miramos los perfiles de las personas que están siendo afectadas, como venía diciéndoles, los hombres que tienen sexo con hombres en diferentes estudios que ya han sido publicados y otros que están en las páginas web de las organizaciones de control territorial de enfermedades emergentes, nos muestran que son la mayoría de los casos. Los trabajadores de la salud realmente no han tenido una afección importante por esta vía, por el hecho de trabajar o tener contacto con personas infectadas, no ha habido una transmisión importante en esto. La transmisión sexual se nos propone como una de las fuentes más importantes de contagio. La hospitalización no ha sido necesaria en la mayoría de los casos y la mortalidad o el ingreso a UCI son muy bajos. Les hablaba yo entonces de unas poblaciones especiales que vienen siendo monitoreadas y que nos preocupan grandemente. Ellas son las mujeres en embarazo y los adolescentes o los niños. En brotes anteriores de viruela símica en África, obviamente son en condiciones diferentes, estas dos poblaciones tenían un riesgo mayor de complicaciones y aunque en el brote del 2022 no se han visto grandemente afectados, hay que monitorearlos. En embarazadas, ¿qué tenemos? Tenemos una publicación de Lancet Infectious Disease de este año, muy reciente, donde nos muestran cómo en Brasil había 8 embarazadas confirmadas por técnica de PCR con enfermedad leve y no habían casos de infección neonatal. Y la OPS, en su último reporte de riesgo para las Américas, nos habla de 5 mujeres embarazadas, pero no nos dice si hay un desenlace inadecuado en ellas. Y en cuanto a niños y adolescentes, hemos visto que la mayoría de los casos de los adolescentes o preadolescentes vienen de contactos sexuales de riesgo. Entonces aquí hay que tener el ojo, digamos, en esto, en cuanto al interrogatorio a estos pacientes, en cuanto a la gestión del riesgo para ellos. Muy pocas, digamos, no hay en la literatura, digamos, referencias de que hayan brotes dentro de las instituciones educativas, sino que el contacto de estos niños casi siempre es dentro del hogar o, como les decía, en condición de vulnerabilidad. Hablando un poco entonces del virus de monkeypox, este no es un virus nuevo, es un virus descubierto en 1958. Probablemente ustedes ya han visto estos datos en lo que hemos venido hablando en las conferencias de los últimos días, pero este es un virus que es un virus DNA y eso favorece ciertas cosas. Este es un virus que no cambia o no muta tan rápido como el virus RNA de la COVID-19 y este virus generaba brotes dentro de África y los casos extra África eran eventuales. Se ha considerado que hay un clado 1, que anteriormente se llamaba clado del Congo o de África Central, que es más virulento y ha producido en África mayor letalidad, y hay un clado 2, que afortunadamente es el que está rotando en el brote actual del 2022, y que incluso algunos ya postulan el brote actual como un clado 3, pero sigue estando pues dentro del clado 2, que gracias a Dios es una letalidad mucho menor y produce enfermedad mucho más leve. En el 2018 se empezaron a presentar casos esporádicos en Reino Unido, Israel y Singapur de personas que
no habían viajado a África y aparecían con lesiones de viruela símica. Y este probablemente fue los inicios para, esto da una idea de que esto lentamente se va propagando. Sin embargo, pues la propagación actual es tan alta que lo logramos ver como un evento de preocupación mundial. En cuanto al diagnóstico clínico, tenemos que tener en cuenta que podemos ver una lesión única o múltiples lesiones. En África, las lesiones se dan mucho más. En el brote del 2022 se han presentado pocas lesiones por persona infectada y estas lesiones pueden ser las que ustedes ven aquí en la diapositiva, puede ser una pústula, una vesícula, luego una vesícula que se umbilica y que tiene una costra central, luego una costra más grande y luego entra en resolución hasta que queda una piel sana. Entonces, esto es bastante importante observar atlas, observar en internet casos y ver las figuras y ver las representaciones de las lesiones para que cuando llegue el caso uno pueda lograr distinguir estas lesiones en el individuo. Algo que también es muy importante y muy propio de este brote, que no se veía antes en África, es que la mayoría de las lesiones han aparecido en el área genital, perianal o con proctitis, sobre todo si la persona que está infectada tuvo relación en contacto o estrechez en desnudez en un acto sexual y por ahí vino la transmisión. Sin embargo, en niños hemos visto otros sitios como los más afectados, probablemente pues porque el sitio donde hay mayor inóculo viral es otro sitio diferente al genital. Aquí es muy importante la fricción piel con piel más que la vía de transmisión de las otras enfermedades que esta viruela símica no se ha catalogado todavía como una enfermedad de transmisión sexual como tal, porque aquí lo que predomina es el contacto piel con piel. Se acompañan estas lesiones en piel de fiebre, mialgias, linfadenopatías, cefalea y algunas veces hay odinofagia. O sea que algunos pacientes pueden empezar con los síntomas respiratorios y de hecho en los estudios realizados en el Reino Unido, un porcentaje del 2% dijo que lo primero que había tenido había sido síntomas respiratorios. Aquí tenemos pues las lesiones en las vesículas, en las manos, en una persona más joven para que ustedes puedan ver que hay otras manifestaciones diferentes, dependiendo de cómo se dio el contacto o la transmisión. Cuando le preguntan a las personas los síntomas, la mayoría han dicho pues que está el brote o el rash y hay otros síntomas que tenemos que considerar como muy importantes. La fiebre, el malestar, que lo podríamos traducir como cansancio, fatiga en el cuerpo, escalofrío. Estas lesiones dan prurito, pican y el dolor de cabeza. Miren que las adenopatías pueden no ser tan frecuentes, solamente más o menos en la mitad de las personas llegan a tener adenopatías, entonces no están en todas las personas. Y este dolor rectal se da es por la proctitis, lo mismo que el sangrado rectal, y es importante preguntar por esto. Aunque no se dan todas las personas, puede aparecer si se da en personas que puedan tener contacto rectal en la desnudez. El diagnóstico diferencial va a ser muy amplio e importante. Tanto la varicela, el herpes simple como el impétigo son enfermedades que son muy frecuentes y van a ser mucho más frecuentes en niños, especialmente la varicela y el impétigo. Entonces, es importante cuando uno empieza a sensibilizarse con viruela símica, ya todo brote que uno vea, uno va a decir, ah, no, eso es viruela símica. Pero tenemos que tener en cuenta la epidemiología si el niño o la niña nunca han tenido varicela, por ejemplo, eso es importante considerarlo, si hay otras personas infectadas en casa, el tipo de lesiones, mira aquí por ejemplo la lesión del impético con esa costra mielicérica, entonces esto es muy importante. En el herpes simples vemos el rosario de vesículas pequeñas, esto es muy típico generalmente en boca, en labios, sobre todo en los niños o en los jóvenes y adolescentes, y también lo podemos ver en el área genital, pero es ese rosario pequeñito de vesículas, ¿cierto? Y en la varicela
lo vemos muy concentrado en el tronco, también podemos ver un tipo de la lesión como tal, vesícula, costra, se puede ver muy similar a la viruela símica, pero entonces tenemos que poner esto en el contexto general. Si es un niño que nunca ha tenido varicela, que es poco probable que tenga contactos de riesgo, si en la casa nadie ha tenido viruela símica, pues va a ser mucho más probable que sea una varicela. Entonces, en los modos de transmisión, aunque ya he dicho algunos, vamos a concentrarnos en esta diapositiva en mirar que tradicionalmente, o en la viruela símica clásica, como la se veía en África, el contacto más importante era el contacto con animales, sobre todo roedores, ya sea porque ingresaban a la vivienda de la persona o porque esa persona ingresaba a la selva o a un sitio forestal donde había o consumo de roedores, porque se podría comer la carne, digamos, contacto con fluidos o contacto con sangre de estos animales, o por el trabajo en limpieza de pieles. Entonces, este era como la forma clásica de transmisión, pero en el brote del 2022 hay algo que rompe, que es nuevo, y es el contacto humano-humano. No se había documentado antes transmisión humano-humano como se viene dando en este brote y esto es lo nuevo a resaltar. Y dentro de ese contacto humano-humano empezamos a ver que el contacto estrecho físico en la desnudez probablemente ha sido hasta ahora el mecanismo de transmisión más importante. También tenemos aquí el contacto, digamos, como lo dije ahorita, es por fricción. También tenemos otros mecanismos de transmisión, como es el mecanismo de gotas y aerosoles, donde la persona que está infectada, al hablar, estornudar, cantar, toser, puede emitir esas partículas que pueden ir cargadas con el virus y eso puede infectar a las personas que estén cara a cara por un tiempo prolongado. Digamos que si uno se va hablando en un bus por tiempo prolongado con una persona que está infectada y uno no lo sabe, podría llegar a infectarse por esta vía. Y tenemos algo que pues no se ha documentado todavía o no tenemos ningún caso publicado, pero que podría llegar a pasar y es la transmisión vertical de una madre que esté infectada y transmita por la placenta a su hijo. Los fomites, digamos el celular, el control, la mesa de noche, etcétera, se pueden contaminar y pueden ser fuente de infección, aunque su poder de transmisión de la enfermedad no va a ser tan alto como el de contacto estrecho piel con piel. Y eso de los fomites se resalta en esta diapositiva. Hay un estudio reciente que demostró cómo en una habitación de personas que estaban infectadas con viruela símica se podía encontrar el virus por medio de PCR en diferentes superficies que estaban al lado del paciente. Aquí donde vemos los puntos grises, en la mesa que está al lado de la cama del paciente, en el control remoto del paciente con el que el paciente moviliza los canales del televisor, en el baño, en tanto en la ducha como en el lavabo, en todas estas superficies se encontró virus. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona está en una habitación aislada porque está sufriendo viruela símica, las superficies que están alrededor de él cargan material genético del virus, ¿cierto? Ya habíamos dicho que no se ha comprobado que la transmisión sea altamente eficaz, pero sí hay casos reportados de personas que se han infectado. Eso quiere decir que la transmisión a partir de elementos que están dentro de la habitación sí se puede dar, aunque su efectividad no sea muy alta. Y este caso, documentado o publicado esta semana en New England Journal, es bastante importante para ilustrar esto que les estaba diciendo como una alarma de las últimas semanas, y es ver cómo niños pequeños a partir de sus padres pueden estar llegando a infectarse, porque todos tenemos contacto piel con nuestros recién nacidos. No hay nada más bello que abrazar o tener en nuestros brazos a ese niño que acaba de nacer, pero si alguno de los padres está infectado, el recién nacido puede infectarse y eso puede llevar al recién nacido a complicaciones, dado pues que su sistema inmune es muy débil aún. Este es un caso documentado en el Reino Unido. Nosotros hemos documentado también casos parecidos en Colombia.
donde un bebé de 9 días de nacido eh, nace en una familia donde hay viruela símica. El padre había tenido fiebre seguida de brote y este se resolvió unos días antes digamos, concomitante con el nacimiento del niño, pero 4 días después la madre desarrolla un brote similar al del padre y el niño sigue conviviendo con esos padres. Luego el niño desarrolla hipoxemia, falla ventilatoria a los 15 días de vida y en el lactante se detecta material genético del virus monkeypox, o sea que el bebé tenía viruela símica y además se le detectó adenovirus en las muestras respiratorias. Entonces es muy importante este mecanismo de contacto y de transmisión que tenemos que estar pendientes de él. Vamos a empezar a hablar entonces un poco de cómo contenemos este brote, qué podemos hacer nosotros desde nuestros puestos de trabajo. Entonces, el primer punto es protegernos con un equipo de protección adecuada y ese equipo de protección adecuada debe llevar una bata de manga larga para manipular o tocar o tener contacto cercano con la persona que tiene lesiones, incluso desde la sospecha. Yo puedo ver el paciente con lesiones, uno ingresa a triaje y dice yo vengo consultando por lesiones, entonces inmediatamente hay que vestir la ropa adecuada para entrar a tener contacto con esas lesiones, así yo todavía no sepa de qué etiología son esas lesiones. Debemos ponernos unas gafas de protección que sean adecuadas, que cubran. Muchas, voy a poner aquí este ejemplo porque esta persona tiene sus lentes normales, obviamente en el contacto directo sí lo va a proteger, pero en las secreciones laterales no lo va a proteger. Entonces, aquellas personas que usen lentes no confíen en la protección de los lentes que utilizan para la visión, sino que utilicen gafas de protección adecuada que tienen protección frontal y lateral. En las personas que van a acercarse por primera vez a, a tocar, a manipular o a tener contacto con ellos, siempre debemos tener mascarilla N95 de cara al paciente, especialmente si a ese paciente le van a hacer algún procedimiento que genere emisión o aumento de la producción de aerosoles. Pero la N95 hace parte del equipo de protección personal del contacto con viruela símica. Y muy importante, no estamos hablando de mascarilla quirúrgica, no estamos hablando de mascarilla desechable, no estamos hablando de mascarilla de tela, estamos hablando de mascarilla N95 por el potencial riesgo de emisión de aerosoles que puedan infectar al personal de la salud. ¿Cómo vestimos estos elementos de protección personal? Esto no es nuevo, lo hemos hecho durante 2 años con COVID, es el mismo procedimiento, debemos ajustar nuestra bata de manga larga de modo que la atadura quede en la espalda, atar el cordón de la cintura y el cordón del cuello posterior. Segundo, vestir nuestra mascarilla N95, una mascarilla que nos ajuste bien. Luego nos ponemos nuestras gafas de protección y por último vestimos los guantes desechables. ¿Y cómo nos retiramos este equipo? Nos retiramos primero los guantes. Aquí ustedes ven cómo la persona usa, primero se quita un guante. Miren la forma como hace pinza acá para no tocar su piel. Luego, con la mano que ya quedó desnuda, retira el otro guante y lo desecha. Luego viene cómo retirarnos nuestra máscara facial o nuestras gafas. Y finalmente, cómo nos retiramos la bata de manga larga. Luego la enrollamos, no agitar la bata. Esto es bastante importante. Las muestras, digamos, los casos reportados de personal de la salud que se ha podido infectar a partir de ropa de cama o fomites, viene de la agitación de sábanas de cama, agitación de batas. Entonces, no agitar la bata, sino enrollarla y desecharla, ya sea para lavado o los que no lavan la ropa, las batas, sino que las desechan, entonces para desecharla. Obviamente, esta ropa debe desecharse en bolsas rojas que nos indican desechos de bioseguridad.
Luego, y muy importante, bueno, aquí el retiro de la mascarilla, sin tocar la parte frontal, solamente hablando de las tiras. Y muy, muy importante, y lo quiero resaltar mucho, terminar con un lavado de manos. Como ustedes usaron guantes, la opción aquí más adecuada es lavarse las manos con agua y jabón. El aislamiento que vamos a instaurar en personas que nos llegan consultando con lesiones va a ser primero, digamos, en la atención inicial, en urgencias probablemente o en el consultorio mientras que determinamos qué destino final va a tener el paciente. Entonces, vamos a iniciar inmediatamente un aislamiento que es de aerosoles y de contacto. Durante ese aislamiento, el paciente va a estar ahí con nosotros, pero luego, muy probablemente, como les mostré, la mayoría son de manejo en casa, entonces luego el paciente probablemente se va a ir a su casa y nosotros también vamos a mirar en otra diapositiva cómo les enseñamos qué tiene que hacer en la casa. Ese aislamiento que empezamos lo vamos a mantener hasta que, uno, o se descarte la infección, o dos, se confirme la infección y se hayan caído las costras y la piel esté sana. Pero también me han tocado casos donde el médico me dice, es muy sugestivo de que tenga viruela símica, pero nunca se le pudo hacer la prueba. Entonces el paciente sigue en aislamiento hasta que caigan todas las costras y la piel sana salga y esté en el paciente. En la mayoría de los casos, esto demora 21 días y hoy el Instituto Nacional de Salud en su último protocolo está diciendo que da levantamiento o el caso ya deja de ser activo a los 28 días contados desde el inicio de síntomas, pero si el paciente al día 21 el médico lo revisa, ya todas sus costras han caído, la piel está sana, pues puede levantarle el aislamiento, pero de igual el INS va a dar el cambio a caso inactivo cuando cumpla los 28 días. Las visitas deben estar limitadas, solamente se debe tener como la figura de acompañante si es que el paciente lo requiere. Como ya vieron ustedes, la mayoría de estos pacientes son jóvenes y esto no los limita para su autocuidado, entonces pueden estar completamente aislados sin otra persona. Hay que limitar el ingreso de mascotas, ya se ha documentado en la literatura que personas que tienen contacto estrecho con, digamos, perros y que están infectadas pueden transmitirle la infección al perro. Entonces no debe haber contacto con mascotas, incluso se recomienda que si usted tiene que cuidar en su casa una mascota, pues la mande para otra parte, para que otra persona, un amigo, un familiar se la cuide hasta que usted termine su tiempo de aislamiento. Y los cuidadores deben usar el equipo de protección personal cada que entren otra vez a esa habitación. Hay que hacer énfasis en el lavado de manos con agua y jabón o alcohol glicerinado, pero si usted usó guantes, lo que es recomendable es lavado de manos con agua y jabón. Vamos a instaurar entonces al paciente si decidimos hospitalizarlo o si lo mandamos para su casa en una habitación unipersonal. Esa habitación debe permanecer con la puerta cerrada, debe tener idealmente un baño individual y cuando el paciente tenga que salir de su habitación para transporte o demás, debe llevar una mascarilla quirúrgica, las lesiones deben estar cubiertas y la ropa que cubra todo su cuerpo. Esos transportes por fuera de la habitación debemos, como lo hacemos con todos los pacientes que están aislados, pensar muy bien para qué va a salir el paciente, si lo que va a salir se le puede hacer dentro de la habitación es preferible y debe ser solamente para propósitos médicos. Los procedimientos que generan intubaciones, insistir en eso, uso de mascarilla N95. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Le vamos a decir, debe evitar el contacto cercano con otros. Esto incluye evitar el contacto sexual o el contacto en desnudez piel con piel con otras personas porque es el mecanismo más poderoso de transmisión. Entonces, este contacto se debe evitar hasta que todas las lesiones salen y salga piel sana. No compartir elementos contaminantes como ropa de cama, utensilios, cuchillas, perdón, de afeitar, etcétera.
Usar mascarilla desechable cuando esté cerca a otro, o sea, el paciente, el personal de la salud N95 y el paciente mascarilla desechable. Evitar el uso de lente de contacto, puesto que esta enfermedad puede producir laceraciones oculares y el uso de lentes de contacto puede aumentar el riesgo de úlceras corneales. Evitar rasurarse en el área del cuerpo donde tiene las lesiones y mantenerlas cubiertas. En el aislamiento en casa, entonces vamos a tener una conversación con ese paciente que vamos a mandar a la casa y le vamos a explicar que idealmente él debe estar en una habitación individual que tenga buen flujo de ventilación. Sé que para algunos pacientes esto es difícil, pero debemos buscar si hay posibilidad de que se cambien a otra casa, un familiar, un amigo que les pueda brindar esta posibilidad de una habitación individual durante esos días de aislamiento. Los familiares deben evitar el contacto, pero si tienen que tenerlo, deben idearse elementos de protección personal parecidos o similares a los que usamos los trabajadores de la salud en nuestra práctica, como ya lo mostraron las diapositivas anteriores. No se deben manipular las lesiones, menos que otro familiar o amigo manipule las lesiones, menos si no tienen guantes o elementos de protección personal, pero en general no manipularlas, porque esto aumenta el riesgo de que las lesiones se infecten. Una de las complicaciones importantes o más resaltables de la enfermedad de viruela símica es la sobreinfección de las lesiones. Entonces, mantenerlas limpias, secas y no manipularlas es una recomendación muy importante que debemos dar a nuestros pacientes. La ropa de cama, como ya les había dicho antes, no se debe agitar porque eso genera aerosoles. Se debe manipular con guantes y usar mascarilla cuando se va a recolectar la ropa de cama. Idealmente, como estos pacientes están en buen estado, ojalá lo puedan hacer ellos, levantar la ropa de cama en su casa, envolverla y ponerla en una bolsa para que ahí sea llevada a la lavadora y evitar que el que está enfermo tenga que cuidar o manipular mascotas por el riesgo de que éstas se infecten. La limpieza del ambiente la vamos a hacer de la siguiente forma. En cuanto a la ropa, ya he dicho algunos tips de la ropa, pero los vamos a resaltar acá. Separar la ropa contaminada de la no contaminada. La ropa contaminada debe ir en bolsa roja, no se debe agitar, no se debe sacudir y se debe lavar por separado. Si en la casa hay lavadora o si en la unidad hospitalaria utilizan el lavado con lavadora, se puede hacer un lavado por separado de la ropa de riesgo. Se puede utilizar el detergente usual que utilizan en la casa o el que utilizan en la institución de salud, pero no se puede hacer lavado en seco. Debe ser un lavado en mojado. En cuanto a las superficies, debe ser limpieza de las superficies más usadas. Obviamente en todas las instituciones de salud debe haber un protocolo de limpieza para personas que están en aislamiento de contacto. Los personal de salud deben monitorear que ese procedimiento se haga adecuadamente. En la casa se puede utilizar una concentración de dilución de hipoclorito y en los hospitales muchos utilizan amonio cuaternario, pero cualquiera de las dos soluciones, soluciones diluidas de hipoclorito o amonio cuaternario, sirve para eliminar estos virus de las superficies. Hay que hacer énfasis en que las superficies más utilizadas, el celular, el switch de la luz, la manija que utilizamos para abrir la puerta, las barandas de la cama, esos sitios sean muy bien limpiados diariamente. En cuanto a los desperdicios, debemos utilizar una basura de riesgos peligrosos. En casa podemos nomenclar una bolsa con un marcador rojo, etcétera, para poner todo lo que salga de esa habitación como un residuo peligroso. Las personas que recolectan la basura saben y tienen un protocolo para manejo de esto y en las instituciones hospitalarias deben tener un protocolo de desechos peligrosos que debe estar siempre al día y todo el mundo que maneje estos desechos debe conocer. La bolsa debe estar debidamente marcada, es decir, debe tener el letrero de riesgo, de ser una bolsa roja. En casa simplemente podemos hacerle con un marcador rojo una marca y poner residuos peligrosos y pues seguir pues esas instrucciones. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo contener la dispersión del virus en cuando una persona está infectada y es atendida por trabajadores de la salud o personas de su hogar, pero aquí voy a tocar una parte que es bastante importante y es, hay una comunidad que ha sido más afectada, les hablaba al principio de los hombres que tienen sexo con hombres y aquellos
hombres o mujeres que tienen alta actividad sexual o de contacto íntimo en la desnudez. Entonces, nuestro trabajo como personas que trabajamos en el área de la salud es entrar a modificar esos comportamientos de riesgo y eso debe ser no en cualquier parte. Debemos buscar un lugar donde se pueda dar una comunicación asertiva. No podemos entrar a juzgar, pero tampoco debemos utilizar eufemismos, palabras que no son, no. Debemos hablar libremente de los temas de sexualidad con estas personas y hacerles comprender que hay otras enfermedades de transmisión sexual, incluso las que han sido asociadas a este brote, como sífilis, gonorrea, VIH, que deben ser estudiadas para que no solamente disminuyan la actividad sexual durante el tiempo que requieren estar aislados, sino que también se realicen las pruebas que puedan descartar otras enfermedades de transmisión sexual y así cortar la cadena de transmisión. Algunas veces pensamos que este diálogo franco con los pacientes no surge ningún resultado. Sin embargo, les traigo esta encuesta realizada en los Estados Unidos. Esta es una página que hace encuestas por Internet, dirigidas especialmente a hombres. Y ellos demostraron en agosto, por medio de una encuesta, que la información que se ha dado por medios de comunicación y a partir de las agencias y centros de control territorial, sí ha generado un cambio en el comportamiento de estas personas. Ellos detectaron un 48% en la reducción de número de parejas sexuales y un 50% en la reducción de parejas que identifican o buscan sexo por medio de aplicaciones o en eventos sexuales. Entonces, sí hay un cambio en el comportamiento y otros muchos han hecho estas encuestas y esta comunidad se ha preguntado, se ha cuestionado y ha querido atender a estas recomendaciones. Por tanto, la acción del trabajador de la salud aquí es bastante importante. Juzgar no es nunca una buena idea. Siempre sentarnos de una forma asertiva, hablar con ellos y a comunicar el riesgo con todo el cariño. ¿Para qué hacemos todas estas acciones? ¿Para qué contener el riesgo si ya sabemos que esta es una enfermedad que se cura probablemente en 2 o 3 semanas, que no genera mucha mortalidad, que los pacientes pues realmente no han estado gravemente enfermos por esto? Hay que hacerlo por estas razones que les pongo en en el cuadrado azul. Si nosotros permitimos la diseminación alta de la enfermedad, vamos a hacer que esta enfermedad llegue a población de más riesgo, pacientes inmunosuprimidos, embarazadas, neonatos, que van a realmente tener ingresos hospitalarios e incluso unidad de cuidados intensivos por culpa de de la diseminación viral. Entonces, proteger o controlar la diseminación protege a esas poblaciones de riesgo, número uno. Número dos, disminuye el riesgo de complicaciones. Por ejemplo, los casos que hemos tenido de proctitis son altamente dolorosos. Entonces disminuye esos eventos de dolor, de aislamiento, de afectación psicológica y emocional. Entonces, contener la enfermedad también disminuye esa carga de enfermedad. Y por último, aunque la enfermedad sea leve, eso genera una carga de ausentismo laboral. Esta es una población que está en todo su auge de impacto laboral y eso va a tener una carga pues sobre la economía y sobre la comunidad. Bueno, ¿qué hacer cuando tengo en mi institución una exposición no controlada a viruela símica? Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar la definición de exposición no controlada. Si alguien de mi personal viene y dice, me tuve contacto con una persona que tenía lesiones en piel y a la que se le está sospechando viruela símica, entonces nos vamos a sentar a ver si sí cumple la definición. Entonces, la definición nos habla de exposición prolongada cara a cara sin el equipo de protección personal adecuado. Ya revisamos cuál es el equipo de protección personal adecuado. Un contacto no protegido entre la piel o mucosas lesionadas de una persona sana y fluidos corporales de una persona con viruela símica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, se me olvidó utilizar los guantes y tengo contacto directo con las lesiones o con fluidos de esa persona, eso sí se va a considerar una exposición no controlada. O estar sin N95 en una habitación a menos de 2 metros del paciente con viruela símica, donde durante un procedimiento médico que genera aerosoles
Esto también se va a considerar una exposición no controlada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa persona que cumple la definición la vamos a entrar en un periodo de seguimiento, pero esa persona puede seguir trabajando, no debe estar aislado mientras esté asintomático. Si durante un periodo de 21 días le vamos a preguntar diariamente a esa persona por sus signos y síntomas y esa persona pues nos va a reportar si aparece alguna sintomatología. Esa persona que está en vigilancia no debe donar sangre, ni órganos, ni leche, ni semen durante esos 21 días de vigilancia. Si en algún momento de esos 21 días aparecen los síntomas, entonces empezamos el aislamiento, notificamos todas las notificaciones, tanto al ente territorial como a salud ocupacional, y debe retirarse a casa si esas lesiones empezaron durante un turno laboral y debemos tomar la muestra para mirar si las lesiones que están apareciendo sí son de viruela símica. Vamos a hablar un poquito de lo que es la lactancia en embarazo. Nos ha pasado en las últimas semanas que han venido mujeres con niños muy pequeños a consultar. Entonces, como es este cambio, y esto es un punto que a veces no tenemos bien en cuenta, entonces lo voy a resaltar. Entonces, primero hablar de prevención. Ya veían ustedes en el caso de New England Journal, como una mamá que está cercana a tener un bebé tiene un esposo que tiene lesiones, pero pues a nadie se le ocurre como hablar de eso. Entonces, primero es hablar antes de que el contacto con el niño suceda. Papá, mamá han tenido lesiones en los últimos días, sobre todo en su área genital, se han sentido enfermos. Entonces, dar educación y consejería es muy importante, solamente pues para evitar ese contacto con el recién nacido una vez que nazca. Segundo, aislamiento. Entonces, el recién nacido y la madre deben separarse si la madre está enferma y el bebé o el recién nacido está sano, ¿cierto? Inicialmente, esta es la idea, es de evitar que el recién nacido tenga la enfermedad. Principalmente porque todavía no se ha documentado la transmisión vertical, entonces asumimos que la transmisión se da cuando el bebé nace y la madre lo tiene en contacto piel con piel o el padre. Entonces, por eso es la separación de esos padres que pueden estar enfermos. Si el niño y la madre tienen lesiones o la PCR del hijo es positiva, pues ya no vale la pena separarlos y es mejor que estén juntos, pues para que puedan mantener su afecto y su unión madre e hijo. Pero mientras que el hijo esté sano, debe estar separado. Lactancia. No se recomienda lactar a un recién nacido cuando la madre está enferma, pero sí se recomienda darle soporte a la lactancia. Entonces, hacer extracción de la leche y esa lechecita que se extrae de la mamá no se le va a dar al bebé, se va a descartar, pero eso va a mantener que la producción de leche siga activa para que una vez que la mamá termine el tiempo de aislamiento pueda volver a lactar a su bebé. Y vigilancia, obviamente, como son tanto bebecito como mamá, población de alto riesgo, debemos estar haciéndole vigilancia. Entonces, si los vamos a mandar a casa, debemos hacer o que haya visita domiciliaria para esa mamá y ese bebé para estar atentos a signos de alarma. Esos signos de alarma nos van a hablar de infección respiratoria, aumento del aleteo nasal, un niño que no se activa, un niño que está somnoliento, un niño que no lacta, o en este caso sería pues tetero porque no le podemos estar dando el seno de la madre o una mamá que empieza también con desaturación, síntomas de infección respiratoria aguda, o las lesiones se sobreinfectaron y el niño se le ve eritema, edema alrededor, o se ve tóxico, como si tuviera bacteriemia. Todos esos signos son los que debemos estar vigilando. La vacunación es otro método muy importante de contención. Lamentablemente no está disponible en Colombia y no la vemos como disponible en el corto plazo, pero sí quiero pues enterarlos de que hay dos tipos de vacuna, Jynneos y ACAM 2000. Jynneos es la vacuna que más se está usando en los Estados Unidos porque al ser una vacuna viva atenuada, tiene menos efectos adversos y entonces se viene usando sobre todo en la población de alto riesgo o en la población que se ha expuesto. Por ejemplo, un trabajador de la salud que tuvo un contacto de riesgo sin los elementos de protección personal, entonces se vacuna. Es de 2 dosis y en los datos al principio
que se empezó a vacunar no se sabía qué tanto disminuía el riesgo de viruela símica, pero en los datos más actuales que nos aporta el CDC de los Estados Unidos nos muestra que una persona vacunada tiene 14 veces menor riesgo de infectarse con viruela símica que una persona no vacunada. Entonces, esto era lo que les traía para hoy. Viruela símica es una realidad en nuestro medio, no está disminuyendo como ha pasado, digamos, en otras fronteras, como por ejemplo en los Estados Unidos, sino que por lo menos en Antioquia viene aumentando el número de casos y debemos tener en cuenta pues todas estas recomendaciones para contener la dispersión de esta enfermedad y proteger a las poblaciones más vulnerables. Muchísimas gracias por su atención y espero que toda esta información les haya servido para su práctica diaria.